quiero en esta hora que recibamos al maestro Daniel José Moreno Cano, magistrado. Bienvenido. De nuevo, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes, con toda la humildad. Expresado, espero ser capaz de transmitir un poquito de lo que sucedió en nuestro pueblo. Bueno, pues agradecer, como siempre, la anfitrionía. Muchas gracias, señor presidente Iván, maestra Baena, por la invitación. Me siento muy halagado de estar en compañía de todos ustedes, distinguidas autoridades, ciudadanos, diputados, señor enlace del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en su honor, magistrado federal, todos compañeros y amigos de vida. Coincidir para mí es un privilegio. Desde luego, este desayuno con causa en este club rotario, cuando escuché la introducción que nos hizo nuestro buen amigo Oscar, de alguna manera quedé impresionado. Creo que es el lugar propicio, la voluntad del Altísimo, y me siento honrado de pertenecer hoy a este grupo de caballeros, de damas, que tienen esta misión en toda nuestra sociedad. Bueno, la temática entonces vamos a iniciarla de la siguiente forma. Al hablar de la paz y la resolución de conflictos, me lleva a poder traer aquí uno de los postulados de Benito Juárez, que es precisamente que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto tanto en los individuos como en las naciones. ¿Por qué hablamos entonces que el respeto significa paz? Como bien establecimos, las naciones son creadas por individuos que unieron sus esfuerzos para satisfacer todas sus necesidades. Y durante esas épocas, precisamente surgió la necesidad de establecer normas para precisamente generar el bienestar y el progreso de las comunidades, pero también para garantizar los derechos y la dignidad de las personas. ¿Por qué es esto? Porque se necesitan límites, y como lo estableció mi compañero magistrado, pues la paz empieza también en un modo interno y se exterioriza y se materializa con una sociedad en orden. Luego entonces, en la presentación les pongo yo aquí una serie de palabras: la paz y la prevención de conflictos, que es el tema que hoy nos convoca, constituyen los pilares esenciales para una convivencia democrática. ¿Por qué será un pilar la paz y la prevención de conflictos? Para que una sociedad se construya, se consolide y pueda generar bienestar, necesitamos contemplar eso, que exista paz y bienestar como pilares, pero también como una fuente para proteger los derechos humanos de todas las personas. Y aquí establecemos algo muy interesante, porque es donde empieza a tener sentido el derecho como orden social. Volvemos a decirlo, el derecho tiene que estar atento a los cambios de la sociedad. Decimos hoy en día que el derecho es dúctil, porque se va adecuando precisamente a las necesidades de la sociedad. Y en esa adecuación, lo que vamos a buscar es, por un lado, tener un Estado fuerte, un orden social, porque es la función del derecho como Estado, su imperio de ley, pero también lo que necesitamos es que se dignifiquen a los ciudadanos y a los integrantes de la sociedad. Han escuchado que hoy debemos de poner en el centro de la actuación todas las autoridades a la persona y a la dignidad humana, y es precisamente porque esa es nuestra misión, nuestra visión y nuestro propósito. Al igual que las autoridades, los particulares y todos, cada uno de los ciudadanos contribuimos para ello. ¿Para qué? Para fortalecer el Estado de Derecho,
Y la paz no debe de entenderse únicamente como una ausencia de violencia, porque muchas veces hablamos de eso. Estamos en tiempos de paz, porque no hay conflictos, pero la paz va más allá. La paz se construye todos los días. ¿Cómo? Con la existencia de condiciones de justicia. De nueva cuenta, es importante este tema. ¿Cuándo hay justicia? Nosotros como integrantes del Poder Judicial, no me va a dejar mentir el magistrado federal, acabamos de transitar por una tribulación, un cambio de paradigma, donde la gente no creía en los funcionarios judiciales, porque los funcionarios judiciales estábamos siempre atrás de un escritorio resolviendo problemas, pero muchas veces olvidábamos que cada expediente significa una vida, que hay una historia atrás de las hojas y que hay necesidades. Creo yo que los cambios tenemos que aceptarlos y trabajar para consolidar el propósito. Y entiendo que mi propósito de vida como funcionario público del Poder Judicial es acercarme a cada uno de ustedes, decirles que crean en que todo es posible, que mientras estemos unidos con un mismo propósito, con el mismo sentido de servicio, lograremos cambiar nuestras estrellas. Y no por nosotros, por los que vengan atrás de nosotros, por toda la gente que vive en un pueblo determinado, porque todos merecemos vivir en paz y con dignidad. Entonces, ¿cómo se construye esto? Generando cuestiones de igualdad, generando diálogos y velando siempre por el respeto a la dignidad de las personas, para que éstas puedan realmente desarrollarse y vivir plenamente. Enseguida les pongo algo de lo que ya platicamos. La humanidad, desde sus orígenes más humildes en las sociedades antiguas, siempre buscó unir sus esfuerzos, unir sus capacidades para fomentar esas sociedades. Y ha transitado por muchas tribulaciones, por muchas guerras, por muchos conflictos y por muchas luchas para lograr precisamente condiciones de paz, de seguridad y de justicia. Estas tribulaciones pues buscan precisamente que se respete el derecho y que la humanidad vaya creciendo, procurando un bienestar social y un desarrollo sustentable. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas, que es uno de los organismos internacionales contemporáneos, porque esto de organizarse en sociedad no es nuevo. Todos sabemos que desde las edades contemporáneas, por ejemplo en el derecho romano, perdónenme, no puedo olvidar que soy abogado, desde la etapa de Grecia, la gente se unía y hablábamos de lo que consideran como las normas civilizadoras, les llamaron ius cogens. Posteriormente se crearon los imperios, se crearon las naciones, se crearon las repúblicas. Nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es más antigua que la Organización de las Naciones Unidas, porque esta surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese será motivo de otra charla. Al final, a donde quiero llegar es que la organización de todos los estados de la comunidad internacional, la ONU, ha dispuesto que el desarrollo humano es mucho más que un crecimiento o calidad de los ingresos. ¿Por qué? Porque sí, los ingresos, el poder tener solvencia económica es parte del crecimiento, pero no es solo eso un bienestar humano. Muchas personas pueden tener recursos, pero no ser felices, por poner un solo ejemplo. Y al considerar el bienestar social, precisamente se busca que exista un ambiente necesario para que las personas, los grupos humanos, puedan desarrollar sus potenciales y así llevar una vida creativa y productiva. Yo hoy celebro esta reunión porque estoy seguro que todos y cada uno de ustedes tiene cubiertas sus necesidades esenciales y buscamos esta afiliación precisamente para llevar a cabo un satisfactorio de gracia, de bienestar hacia los demás.
como lo decían todos ustedes, son luz que guía el camino y el sendero. Y eso lo han adquirido a través de sus experiencias y estamos en la posibilidad y en la necesidad de hacer que nuestro pueblo también crezca junto a nosotros. Y esto me va a llevar precisamente porque el bienestar social se genera por las personas, para las personas, para que éstas puedan construir condiciones para que el ente social y la nación sea grande como merece. ¿Qué necesitamos como sociedad mexicana para ser más fraternos? Para que nuestro espíritu político expuesto en la Constitución lleguemos a cumplirlo. El esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por la invitación y es un honor estar aquí. La paz no es el destino al que se llega por una decisión, más bien es una decisión que se cultiva día a día mediante el respeto, la justicia y el diálogo. Cuando hablamos de prevención de conflictos, fíjense cómo nos va llevando una cosa a la otra. La paz ya vimos que es un estado integral, pero ¿por qué tenemos que prevenir que existan conflictos? Porque los conflictos pueden derivar en violencias y pues podemos corregir las violencias, sí, pero siempre es mejor prevenir que sancionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, la prevención de los conflictos es construir puentes para que antes de que existan abismos, apostemos todos por la dignidad humana como el camino más seguro, más viable, para que la sociedad sea libre, justa y más solidaria. Antes de que no haya retorno, hagamos todos los esfuerzos porque todos seamos lo mayormente felices posibles. Hace rato, cuando también vi la presentación del club, vi que ustedes eran promotores de la paz y que también cultivan la educación. ¿Están de acuerdo? Y yo traigo aquí una imagen de Pitágoras. Educa a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Creo que es uno de los pilares que tenemos que potenciar. En la prevención de los conflictos, de los delitos, de la paz social, siempre una de las acciones más contundentes es la educación desde temprana edad. Vamos a seguir con esta charla. Y vemos entonces que la prevención de conflictos comprende un conjunto de acciones dirigidas primeramente para identificar. ¿Por qué tenemos que identificar? Si no sabemos qué genera un conflicto o en qué se constituye un conflicto, no vamos a poder solucionarlo. El primer paso es identificar, atender, porque precisamente ante un conflicto podemos tomar decisiones de hacer algo o dejarlo pasar. Pero la obviedad sería que tenemos que atenderlo y buscar resolver oportunamente las causas que pueden generar enfrentamientos entre personas, grupos o instituciones. ¿Qué implica la prevención? Es promover una cultura del diálogo, de la mediación, de la tolerancia, de la inclusión y de cooperación, privilegiando mecanismos pacíficos para la solución de controversias antes de que estas situaciones se conviertan en violencias. Punto y aparte. ¿Cuáles son los mecanismos que como sociedad mexicana tenemos para resolver los conflictos? Existen mecanismos autocompositivos, que es lo que siempre vamos a buscar, que sean las partes que tienen un conflicto capaces de solucionarlas directamente ellas. Y si no se puede que directamente ellas se pongan de acuerdo, existen mecanismos heterocompositivos, es decir, donde un tercero va a participar, pero además que él va a guiar y va a marcar las bases de la solución de conflictos. La mediación, Iván y yo nos ponemos de acuerdo y llegamos precisamente a un acuerdo que vamos a respetar porque nuestra voluntad
¿Tiene eficacia? Regularmente sí, porque tenemos palabra de caballeros y llegamos voluntariamente. Sin embargo, si yo entro en un conflicto judicial con otra persona, la solución no va a ser consensuada, va a ser más bien la que determine la tercera persona. ¿Quién le asistió a la razón o a quién le asiste prevalecer sobre otro? No quiero decir que una es mejor o peor que otra, las dos son mecanismos, pero nosotros tenemos que cultivar la cultura de la legalidad y precisamente promover que la gente conozca que no solamente son las vías de confrontación o judiciales los medios que tenemos para llegar a un acuerdo, lo podemos hacer entre pares. Bajo este principio, entonces, vamos a seguir con la presentación y les propongo aquí que desde la perspectiva de los derechos humanos, al hablar de la perspectiva de los derechos humanos, recordarán ustedes que en el año 2011, el 10 de junio, hubo una reforma en materia constitucional que no solo reconoce los derechos humanos que están en la Constitución, sino además los que se contienen en los tratados internacionales de los que México es parte. Desde esa perspectiva del bloque de constitucionalidad, del cual les hablaré al final de la ponencia, se exige que las autoridades garanticen el acceso a la justicia. ¿Cómo puede haber paz si las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables y que muchas veces son invisibilizados o que no tienen derecho a acudir a una instancia y defender sus derechos? Tenemos que garantizar que todas las personas tengan esa capacidad y que puedan hacer valer y alzar su voz y defender sus comunidades, por poner un ejemplo. Hablamos en la mesa, perdón, no pretendo ser indiscreto, que van a venir diversas ponencias de derechos humanos, hablábamos del medio ambiente, y por poner un ejemplo, las comunidades que viven en un ecosistema de la riviera o de la selva, que están acostumbrados a un modo de vida, a usos y costumbres, y que de pronto llegan los proyectos transnacionales y les quitan esa paz y esa seguridad, ¿tendrán derecho a alzar la voz y defender sus costumbres? Sí. Claro que sí. Y precisamente esa es una obligación desde la perspectiva constitucional, del que todas las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas tenemos la obligación de garantizar, promover, proteger y respetar. Entonces, la igualdad ante la ley implica que tengamos las mismas posibilidades de acceder y de demostrar nuestras pretensiones. Fíjense lo curioso, voy a hablar un poquito de esto, pero la igualdad no significa que realmente seamos iguales, significa que tengamos las mismas capacidades a pesar de nuestras diferencias, por medio de la equidad, que es reconocer las diferencias para procurar que estemos en igualdad de armas. También eso entonces desde la perspectiva constitucional es interesantísimo. Y vamos a buscar que también exista una participación ciudadana. Y es aquí donde yo celebro con demasiada alegría que todos estén interesados en estos temas y que más aún las personas más iluminadas de la sociedad como son ustedes tengan la oportunidad y el deseo de hacer la diferencia. Porque en donde existen más necesidades se necesita más presencia. La participación ciudadana, ¿qué implica? Es un signo de la consolidación de una sociedad, donde tú como ciudadano no solo ejerces tus derechos políticos y civiles al votar o al ser votado, sino que te involucras en lo público, en lo que es común, en lo que atañe precisamente el progreso social. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Con estos temas podemos discutir 1001 cosas más sobre las temáticas de interés, pero lo importante es participar, formar parte y dejar la apatía para buscar precisamente hacer la diferencia. ¿Qué pasa cuando los cambios vienen? Mucha gente se queja, mucha gente lo resiste, pero desde la virtud que ustedes han podido elaborar y construir,
implica que no puedes controlar los vientos, pero sí ajustar tus velas. Y es eso, precisamente, ver las cosas con empatía, buscando un progreso y un futuro sostenible. Esto se busca para precisamente garantizar la protección no solo de nosotros, sino de la comunidad y de los grupos más desprotegidos. Es por eso que es necesaria la educación, y la educación no solo desde un punto de vista básico, sino también de la educación en valores y de la educación de la fraternidad. Sería interesante que ojalá, por poner una iniciativa, volvamos a tener educación cívica y ética en las escuelas, porque llevamos mucho tiempo desde el neoliberalismo que se omitieron, y creo que para construir precisamente un mejor mañana tenemos que regresar a los espacios donde se pueden generar estos cambios de visión y perspectivas para garantizar un mejor mañana. Para que se entiendan precisamente los aspectos más importantes de una nación. ¿Recuerdan ustedes cuando rendíamos honores a la bandera, como hoy lo hicimos? Donde se hacían las ceremonias cívicas, pero donde más allá se involucraban a los niños para que precisamente buscaran rendir homenaje a los héroes, pero como testimonio precisamente de la grandeza de México. Eso sería inmensamente maravilloso. Combatiríamos desigualdades, presentaríamos herramientas para construir realmente una paz que sea duradera. Aquí, entonces, en el ámbito judicial, que es lo que su servidor representa junto con el magistrado, vemos que la paz se tiene que ver desde una cultura que se va a introducir o se traduce con la impartición de justicia de forma sensible, imparcial y humanista. Han escuchado estos términos y muchas personas lo pregonan, pero ¿qué implica precisamente una justicia con una perspectiva sensible, imparcial y humanista? Sensible, cuando tú vas a un tribunal y no puedes tener acceso, cuando un juez, vuelvo al punto, resuelve sobre un expediente escrito, cuando las personas tal vez pueden ser muy letradas en las leyes, pero olvidan el entorno social que existe, cuando no se dan el tiempo de convivir, de escuchar y de conocer las necesidades de una población, no podemos ser sensibles. Por eso es que la sensibilidad es ser empáticos y formar parte de nuestro núcleo, porque todos somos pueblo, por más funcionarios que seamos, por más empresarios que seamos, somos mexicanos, orgullosamente mexicanos, y buscamos que nuestra nación sea grande como lo merece. Pero también, por un sentido humanista, decíamos, poner en el centro de nuestras actuaciones a la persona, porque merece mínimamente nuestra atención y nuestro compromiso. Ahora bien, dice de nuevo la Organización de Naciones Unidas, la construcción de la paz sostenible requiere prevenir causas profundas de los conflictos mediante el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación entre distintos sectores de la sociedad. Nuevamente, gracias por estar aquí. Diputada, es un placer. Presidente, es un placer. Autoridades, ciudadanos, es un placer. Todos estamos aquí por convicción propia, por amor a nuestra nación, y pretendemos hacer un cambio en nuestra vida futura y la de nuestros hijos. La paz y la prevención de conflictos buscan evitar violencias mediante el diálogo, la mediación y la justicia social. Sus metas principales son fomentar la convivencia armónica, atender las causas profundas de los problemas y transformar las diferencias en oportunidades de desarrollo. Cuando encontramos un conflicto, podemos tener nuevamente actitudes diversas, ignorarlo, atenderlo, entre otras, pero lo que buscamos para una paz duradera es resolverlos de la mejor manera posible. Para eso, entonces, la justicia social debe de ser entendida como uno de los pilares
Y es que la justicia social también es algo que hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué significa realmente? ¿Han escuchado de la metáfora o la parábola de la justicia social? Tú como gobierno, tal vez ahorita tienes una vida plena, somos diputados, somos magistrados, llevamos un buen estatus, una buena calidad de vida, y podemos hablar de nuestra comodidad, de las ventajas y de los dones que tenemos al ser funcionarios públicos, pero podríamos hablar lo mismo si nosotros fuéramos una persona sin hogar. Sería muy distinto. Tal vez de nuestra visión privilegiada podríamos decir que las cosas van requete bien, pero lo cierto es que ponerse en el papel de los demás, generar políticas que con independencia de tu estatus, de tu economía o de tu educación sean equitativas para todos, esa es la justicia social, para que todos tengamos la misma posibilidad de subsistir, para que todos tengamos la misma oportunidad de vivir en paz con nuestros afectos y con nuestros corazones. ¿Cuáles son los pilares claves de la justicia social? Bueno, la justicia social busca la igualdad a través de la equidad y el respeto a la dignidad humana, para que todas las personas puedan vivir en bienestar. Es lo que se busca, un bienestar común. Se enfoca en reducir la pobreza y en asegurar que nadie quede fuera de la sociedad. Los pilares claves es la equidad, trato justo que reconoce las diferencias de origen que tenemos todas las personas. Igualdad de oportunidades, porque todos somos lo mismo, lo mismo, pero también en la defensa precisamente de los derechos humanos para la protección legal y evitar abusos y discriminaciones. ¿Qué es una discriminación? Cuando yo identifico la diferencia entre el negro y el blanco, perdón por el uso de la parábola, estoy viendo que existe una diferencia, pero la diferencia es en sí una discriminación. No. Puedo atender que existe una diferencia, pero la discriminación es que cuando yo identifico esa diferencia para generar un aspecto negativo hacia una persona, ahí sí es discriminación. Puedo atender que existe gente que no tiene recursos. No es malo identificarlo. Tienes que actuar en consecuencia. Pero si en base a que no tiene recursos yo lo minimizo y no tiene la capacidad de llegar y de estudiar y de hacer o no hacer, o vale más o vale menos, es discriminación. La diferencia es el primer paso, la acción es el segundo, pero discriminación es darle un adjetivo negativo que atenta contra la dignidad de las personas. Como cochino, tiene su calle bien cochina, ¿es discriminación? Pues quizá no sea discriminación, ¿no? Pero podría, porque al final es un adjetivo que tenemos también que fomentar el uso correcto del vocabulario. Digo, cochino, pues depende. Yo no veo que genere un agravio porque no lo estás dirigiendo a una persona. En específico entraríamos en muchas materias y me encantaría, si ustedes me lo permiten, hablar sobre temas específicos de discriminación. La discriminación, como les digo, es el uso de muchos tópicos para denigrar a una persona. Si tú lo dices en un ambiente sano, de confianza y de desarrollo con amigos, yo creo que las palabras se pueden entender. Pero si lo dices de manera denostativa con la intención de humillar o denigrar, entonces sí sería discriminatorio. Pero ahí tendríamos que entrar en muchas cosas. Por eso digo que sería materia de muchas pláticas y me encantaría si ustedes me lo permiten en algún momento. Pero bueno, entonces la justicia social, que tiene su día mundial, por cierto, busca que la educación, que la salud, que la trata de personas, que el aspecto laboral y que no exista racismo, para precisamente erradicar cualquier cuestión y conocer las leyes y estudiar los derechos humanos nos va a permitir precisamente trabajar en una mejor sociedad. ¿Cuáles son los objetivos principales de la justicia social? Reducir la pobreza, un bienestar colectivo,
y garantizar la paz social que tantos anhelamos. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que existen para prevenir las violencias? 1. Fomentar el diálogo. 2. Garantizar aspectos de soluciones alternas de conflictos. La mediación es uno de los mecanismos que tenemos legalmente, conocidos como los medios alternos de solución de conflictos. Por eso es que me extendí mucho en las diapositivas, porque también trato de darles una pincelada de los mecanismos alternos, no solamente la prevención, sino también soluciones. Pero bueno, espero llegar a eso. La negociación, ustedes como rotarios tienen mucha experiencia en las negociaciones, son empresarios, son gente de negocios, y sabemos que los negocios no siempre son muy tersos. Hay estilos para negociar. Tenemos que buscar las características. Ganar, 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 perder. De todo eso hablo. De la Escuela de Negocios de Harvard, etc. Pero fomenta precisamente aspectos importantes, como es la comunicación, la forma asertiva. Todo eso es de lo que estoy hablando. ¿Vale? Ahora bien, claves para crear una cultura de paz. Vuelvo al punto. El respeto a los derechos, la justicia social y la educación en los valores. Esas son las claves para garantizar este modelo de paz social. Ahora bien, estamos hablando de los conflictos, de la forma de prevenirlos. ¿Pero qué es un conflicto, señores? ¿Nos queda claro? Sí. Decimos que existe un conflicto cuando hay una situación de desacuerdo o choque entre dos o más partes, debido a intereses, ideas, valores o metas contrarias. Ocurre cuando una persona o grupo ve a los demás como un obstáculo para lograr lo que él pretende. Tipos de conflicto. Podemos tener conflictos internos. Sí, a veces nos pasa mucho, ¿no? Mi yo del pasado, mi yo del presente, mi yo bueno, mi yo malo. Esto es una cuestión intrapersonal y ocurre en la mente de una persona al dudar sobre qué decidir o sentir sobre un punto. ¿Sabe? Existe también una cuestión interpersonal que se da ya entre dos o más personas que tienen opiniones o gustos distintos. Y existen también conflictos sociales o grupales. Creo que esto es entendible, profesor. Mitos comunes sobre los conflictos. Los conflictos deben de evitarse a toda costa. ¿Será bueno o será malo? Los conflictos existen y no podemos evitarlos. Es nuestra naturaleza humana por la propia convivencia social y tenemos que atenderlos. Resolver un conflicto significa que uno debe ganar y que otro debe perder. ¿Necesariamente existe eso? ¿No? Y podemos generar relaciones que trascienden a lo largo del tiempo. A veces dicen más vale un buen... ¿no? ¿Un mal acuerdo? Bueno. Ceder siempre es la forma de mantener la paz. No. ¿Eso es un estilo de negociación pasiva? Sí, ¿no? No, eso no es. ¿La paz es la ausencia de conflictos? No. Es el reflejo, pero se trabaja día a día con la construcción de lo que ya hablamos. ¿Y el conflicto siempre es destructivo? ¿No? Ustedes como hombres de negocios se han enfrentado a muchos aspectos de la vida y han sacado lo mejor de cada uno de ustedes de las experiencias que han obtenido. Aquí pasa lo mismo. Causas comunes de los conflictos: falta de buena comunicación. La mayoría de los conflictos ocurren porque no hay una buena comunicación. Diferencias de valores, creencias o formas de ver la vida. Pelea por recursos limitados como dinero, tiempo o espacio. Falta de buena comunicación, esto creo que es ya lo mismo. Discordia de valores. Surge porque las partes involucradas tienen diferencias en cuanto a creencias, costumbres o valores. Un ejemplo es dos o más personas que tienen religiones diferentes, pues evidentemente chocan por el credo y por las expectativas. Dicen que siempre que hablas de política y de religión puede haber conflicto. No necesariamente, pero es una causa muy común.
Y la discordancia entre los roles surge cuando las partes, pues precisamente tienen dos roles distintos. Yo les pongo el ejemplo aquí de un empleador y de un trabajador. Puede ser que uno diga que ya lo está explotando, ¿no? Que no le respetan sus vacaciones, sus horas de comida, etc. Por eso digo que existe esta discordancia entre los roles, porque una de las partes involucradas piensa o reclama que ha sido abayazado en sus derechos en beneficio de la otra persona. ¿Cuáles son los elementos de conflicto? Ya vimos que existen conflictos, ya vimos dónde se dan los conflictos, ya sabemos cuáles son las causas comunes que se generan los conflictos. Pero ¿qué necesitamos para que exista un conflicto? Para que exista un conflicto, diríamos, necesitamos dos partes, ¿vale? Y en este sentido conocemos que existen actores, que son aquellas personas, dos o más, precisamente que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas según sus áreas o sus perspectivas. Además debe de existir un problema, que es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Y puede tratarse de un problema específico o varios simultáneamente. Y el proceso del conflicto es la forma en que se desarrolla, la dinámica de las relaciones que se dan entre los actores, las demandas y las responsabilidades. Y esto es precisamente atendible por la predisposición que muchas veces tenemos sobre los conflictos. ¿Saben ustedes? Hay veces que las personas, para cubrir sus necesidades en un conflicto, puede ser multimillonario tu tema, pero no sé si les ha tocado ver que muchas veces la gente lo único que quiere es respeto y dignidad, o que se disculpe. Ahí es donde tenemos nosotros que ver cómo se va a emplear el proceso. Para hablar de procesos, precisamente traigo más diapositivas. Bueno, y pues aquí tal vez una imagen muy cruda, pero estamos viviendo conflictos incluso a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Por recursos, por falta de intereses en común o por ideologías religiosas. Vuelvo a la ONU. ¿Se dieron cuenta que después del COVID hubo muchos conflictos familiares, muchos conflictos laborales y muchos conflictos sociales? Es feo, pero las tasas de divorcio se fueron al cielo, porque muchas veces, bueno, pues llegabas a la casa y te dormías, ¿no? Pero en el COVID no se encarcelaron juntos. Y la falta de comunicación, la falta de intereses en común generó muchas cosas. Bueno, esto no solo fue mexicano, ¿vale? Fue a nivel mundial. Y ello motivó a que la ONU deliberó sobre las causas profundas de los conflictos. Y en el debate vieron que existían riesgos emergentes por la evolución y las inestabilidades causadas por el cambio climático, uno de los factores. La débil gobernanza, ¿tú crees que sea un factor de conflicto? ¿Qué vivimos en nuestra sociedad tecamaquense, catepense, en nuestra región? Muchas veces durante mucho tiempo no se hizo nada, se dejaron crecer los conflictos y hoy en día estamos tratando de sacar la cabeza, ¿no? Por una débil gobernanza. Por eso celebro nuevamente que estemos aquí presentes. Ojalá que sea para el bien de todos nosotros. La erosión de la confianza en las instituciones públicas le suena similar. El Poder Judicial, sus jueces y sus magistrados, todos son corruptos, no te van a atender. Es lo que llevó a la reforma judicial, que no había legitimidad, porque no había capacidad, ni había muchas de estas cosas. Y bueno, también dijeron que eran aspectos económicos, el COVID y transmutaciones tecnológicas. ¿Por qué se están dando las guerras? Por las tierras raras, por el uso de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Y de estas reflexiones, precisamente, se vio que se necesitaba actuar. Ustedes han oído hablar de la Agenda 2030, precisamente para el desarrollo sustentable. Y en base a eso se crean políticas públicas para erradicar precisamente los conflictos y, vuelvo al punto,
y es también la promoción de soluciones alternas a los conflictos. Aquí estoy hablando precisamente de la Agenda 2030, donde se ve que el desarrollo, la paz y la seguridad con el respeto de los derechos humanos son el camino. Volvemos al punto. ¿Es mediante la sanción o mediante el amor que se da a las partes? Nosotros creemos en Dios, creemos en una guía, creemos en un testimonio y creo que debemos de acudir a Él y la solución está a nuestro alcance. Bueno, ahora bien, la solución. ¿Han oído hablar de los mecanismos alternos de solución de controversias? Fíjense que pareciera bien curioso, porque somos órganos jurisdiccionales. ¿Cuánto trabajo te ahorraría como magistrado laboral si las personas llegaran a acuerdos antes de acudir a tu tribunal? No tendría en verdad mayor problema. Hasta en los divorcios, ¿no? Por eso hay conciliación. Sí, existen las audiencias de anuencias, pero como usted dice, no necesariamente la vía jurisdiccional. Si puedes establecer un buen convenio con tu cónyuge o tu pareja, te evitas esa trama. Y uno de los mecanismos precisamente sería la conciliación. Y esa conciliación no tendría que ser sujeta a una sanción de un juez, porque parte de tu voluntad. Solamente que para que tenga validez y no necesite la ratificación de un juez, necesitarías hacerlo por medio de un mediador o un facilitador, sea público o privado. Es todo un nuevo paradigma de la justicia y por eso yo decía que sonará bien raro, porque yo soy un ente jurisdiccional, pero quiero darles a conocer que existen otros mecanismos donde la decisión ya no va a ser del magistrado o mía, la decisión va a ser de las propias partes. Y eso creo que puede generar un cambio muy importante. Los medios alternos de solución de conflictos son procedimientos distintos a la función jurisdiccional, mediante los cuales las personas involucradas en una controversia buscan alcanzar una solución consensuada con la intervención de un tercero neutral o de algunos directamente entre ellas. Punto y aparte. Club Rotario, ¿tiene usted mediador o facilitadores adscritos a este club? Podría ser un área de oportunidad, porque ustedes no necesitarían acudir ante las instancias judiciales para la solución de sus propios conflictos. Sí se tiene contemplado en el Rotary para precisamente la solución de los conflictos internos entre los clubes, porque siempre tenemos problemas, la condición humana de los conflictos. Y qué mejor que la ropa sucia, por decirlo así, se lave en casa. Ahora, autoridades delegacionales, ¿no sería genial que ustedes fueran también autoridades como lo son, con efectos para poder llegar a estos acuerdos entre vecinos? Es lo que se busca con la creación de la ley cívica. Hace años se daba. Sí, había ese consenso. Pero el gobierno estatal, al menos en el Estado de México, le ha quitado esas, ¿qué sería? Atribuciones. Facultades a las autoridades auxiliares. Y ahí yo creo que cometimos un grave error. Sí, porque los derechos humanos deben de ser progresistas. Y bueno, pues estamos en tiempo de cambiar. Creo que todos aquí en Tecama que apoyaríamos la misión de una querida amiga en el legislativo. Y desde luego estoy a su servicio, querido enlace, para que desde el Ejecutivo hagamos la tarea que nos corresponde. Ya nos incluimos todos. ¿Vale? Bueno, entonces estos medios en México se encuentran reconocidos y esto es necesario que todos lo sepamos. Precisamente en el artículo 17 constitucional, es nuestra base. Dice el artículo 17 constitucional: se deberá de dar una justicia pronta y expedita, no necesariamente por vía jurisdiccional,
también puede ser por vía de los mecanismos de solución de controversias, porque tienen la misma legitimidad y la misma fuerza coercitiva. El convenio que ustedes firmen ante un conciliador, un mediador o un facilitador perteneciente a Rotary tendría la misma calidad que una sentencia y el mismo efecto como cosa juzgada. Incluso se pueden prever las formas de dar cumplimiento. Eso es lo interesante, porque no solo es un acuerdo entre nosotros, tiene esa categoría. Además, que un mediador o un facilitador no se especializa solo por una materia, está expedito para hacerlo en materia civil, materia mercantil, materia laboral, incluso materia penal. Existen mecanismos o delitos que así lo permiten. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los medios alternos de solución? Su principal característica es que es autocompositiva, porque las partes mismas buscan esa solución. Es de manera voluntaria, porque a nadie se obliga. Es la voluntad de las partes la que se manifiesta en busca de los acuerdos. Busca ser pacificadora, precisamente para evitar que los conflictos escalen a donde no podamos tener punto de retorno. Y complementaria la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no hay jueces suficientes para atender todas las demandas. Primer paso, ¿no? Somos, creo que de México, en la OCDE somos el que tenemos menor número de jueces por número de habitantes. Y en materia laboral ya ni les cuento. Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversias? De forma autocompositiva, es decir, que son puramente por las partes, la negociación, la mediación y la conciliación. De forma heterocompositiva, tenemos precisamente el mecanismo del arbitraje, porque nos sometemos ante un árbitro y es el que toma la decisión, o para solucionar un conflicto nos sometemos ante un juez, que es también quien nos da precisamente la solución. ¿Cuáles son las ventajas de los mecanismos alternos? La rapidez, pues ustedes mismos son los que llevan el ritmo, no están a la voluntad del juzgado, sino a la suya. La economía, puede reducirse los costos. La confidencialidad, esto es bien importante, porque lo que tú decidas que sea el problema y cómo lo resuelvas en el mecanismo alterno es confidencial. Si te vas a un juicio, es público por naturaleza. La conservación de relaciones se favorece y el cumplimiento es voluntario. Diferencias con el proceso judicial normal. En el mecanismo alterno la solución es consensuada, en el jurisdiccional es una solución impuesta, participación activa, menor duración, confidencial y enfoque colaborativo. Les voy a dejar las diapositivas para que ustedes también se me permitan, ya no les robe mucho tiempo. ¿Qué es un facilitador? ¿Qué es un mediador? ¿Y qué es un conciliador? Básicamente los tres son los sujetos participantes en los mecanismos alternos de solución de controversias. Hoy en día, con la entrada en vigor de la ley precisamente general de mecanismos alternos, la figura predominante es la de facilitador. Anteriormente existían los mediadores. Y los conciliadores, pues todos ustedes conocen que son entes incluso públicos o privados donde se sugieren algún tipo de soluciones. Diferencia básica: mediador, vas a guiar a las partes a llegar a un acuerdo, pero no puedes proponer soluciones. Conciliador, puedes proponer soluciones. Pero entraríamos en un tema, si ustedes me lo permiten, de explicarles todo lo que consiste precisamente esta diferencia. Y los estilos para llegar a una solución de controversias mediante los mecanismos alternos, al igual que en los negocios, que ustedes son muy buenos, es competitivo, colaborativo, comprometivo, evasivo o complaciente. ¿Vale? Evidentemente que lo que se va a buscar en una mediación es que los dos pongan en su parte, ¿vale? Pero es necesario que yo les diga que esto será una realidad. Y precisamente por eso el profesional de ustedes, tal vez Oscar, o Iván, o la licenciada Baena, o quien se quiera ustedes aventar, debería de capacitarse para entender el conflicto
y poder brindar una mejor solución. El análisis de los conflictos implica identificar los actores, las posiciones, los intereses, las necesidades, las emociones, las relaciones de poder y las alternativas de solución. ¿Es lo mismo una posición que un interés? Voy a regresar a una película. ¿Cuándo se dan posiciones en una batalla medieval? ¿Recuerdas a Game of Thrones o, por ejemplo, Troya, que se acercaban en medio del campo y ponían sus posiciones? ¿Vale? Y ponían ahí lo que ellos querían. Voy a perdonar a tu ejército, pero esas son las posiciones. La diferencia de los intereses es realmente qué es lo que te mueve. Una posición en materia familiar. Yo quiero a los niños porque yo los merezco. Un interés es con quien vayan a estar, que esté bien y lo mejor posible. ¿Entiendo la diferencia? Eso es lo que tenemos nosotros que lograr. Durante un conflicto, tenemos que identificar que también el conflicto tiene etapas. La etapa de latencia, previo al conflicto, la existencia de diferencias aún no manifestadas, pero ya nos miramos raro, ¿no? El surgimiento del propio conflicto, la aparición de los desacuerdos, el escalamiento, la incrementación de las tensiones, las crisis, donde ya estamos prácticamente al borde, la máxima intensidad y después empieza ya a bajar un poquito el nivel. Disminuye la confrontación, se buscan soluciones y se alcanzan los acuerdos. Eso es como el proceso de los conflictos, pero es importante traerlos aquí. Principios de los medios alternos. Vuelvo al punto, sería motivo de dar toda una ponencia aparte, pero yo se los trato de resumir de una manera positiva porque es importante que los conozcamos. El principio que va a manejar la solución de conflictos alternos es que es voluntario, que lo que se diga es confidencial, que lo que se busca es simplificar procesos, que se busca precisamente esa equidad. La información debe de ser clara para todos desde un inicio, para que no haya después cachuchita la bolsearon, que puede ser flexible. Tú puedes poner tu negociación ahorita y terminarla mañana, o puedes ponerla en stand-back y terminarla el próximo mes, pero en un proceso judicial hay términos fatales. Esa es la diferencia. Imparcialidad y honestidad son los principios que guían a los mecanismos alternos de solución de controversias. Los derechos de las partes: participar libremente, ser escuchadas, retirarse del procedimiento, ¿te acuerdas que es voluntario? Y también existen obligaciones. Los fundamentos del método para llegar a negociaciones pues son igual que en los negocios, y finalmente aquí se busca conocer las personas, las opiniones, los intereses y los criterios. Yo les pongo aquí el modelo de Harvard porque es el modelo más aceptado en los mecanismos alternos de solución de controversias, porque se dice duro con los problemas, sensible con las personas, y se busca el ganar-ganar, y se busca precisamente llevar a cabo relaciones verdaderas. Finalmente, ¿cuáles son los fundamentos que tenemos para la prevención y la solución de conflictos desde el punto de vista constitucional mexicano? Artículo 17, pero no se limita únicamente a ese artículo. Es la fuente directa que nos marca los mecanismos, pero debe de ser entendido la solución y prevención de conflictos como un conjunto de principios constitucionales que van a buscar la paz, el desarrollo y el bienestar social, precisamente mediante la cultura de la paz, el acceso efectivo a la justicia y la tutela de los derechos humanos. En ese sentido, como lo decíamos, no solamente desde el artículo 17, pues tenemos la base constitucional del artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, también nosotros. Y finalmente, eso es el fundamento axiológico. ¿Por qué es axiológico? Porque es el argumento filosófico que va a motivar precisamente todo este modelo. El artículo 17, como les decía yo, es el fundamento constitucional directo y establece 3 vertientes
principales. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Para ello está la instancia jurisdiccional o el mecanismo alterno. Toda persona tiene derecho a acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, y las leyes preverán los mecanismos alternos. Existe una ley específica para los mecanismos alternos, además del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite la solución de conflictos en ciertos casos. El artículo 21, que normalmente nos traería la idea de que son situaciones específicas de seguridad pública, y es correcto, porque la cultura de la paz no es una cosa que solamente esté en las instituciones de seguridad pública. ¿Están de acuerdo todos ustedes que como incorporemos una visión para pacificar el país, será muy importante las soluciones? Y es el fundamento de las mesas de paz. Este artículo y esta función. Y por eso es que ves en las mesas de paz al secretario de Seguridad, al secretario de Marina y a todos, porque buscan esto, con el artículo 21. Y el artículo 73, fíjense lo curioso. ¿Por qué el artículo 73? Porque faculta específicamente al Congreso de la Unión, señora diputada, a generar todas las bases para legislar precisamente en materia de solución de conflictos. Y la jurisprudencia constitucional relevante es que los compañeros del Poder Judicial Federal han establecido que tienen la misma dignidad, la misma naturaleza y la misma jerarquía, los mecanismos alternos, que los mecanismos jurisdiccionales. Y esa jurisprudencia precisamente nos permite llevar a ese punto. Y bueno, pues este modelo constitucional mexicano ha evolucionado y nos ha dado un cambio de paradigma total, buscando la pacificación de todo el país. Y finalizo con una frase de Gandhi que nos dice que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Muchas gracias a todos.